Llueve. En la ciudad, la rutina persiste bajo el gris constante del cielo. Las luces de neón reflejan su resplandor en los charcos y las personas pasan sin detenerse, ajenas a las historias que la lluvia guarda en su caída. Es una noche como tantas, pero esta, entre gotas y sombras, será diferente. Robot bajo la lluvia. La ciudad estaba sumida en una bruma gris, difuminada por una copiosa lluvia que caía sin tregua. Frente a la costa, una pequeña plaza se extendía en una rinconada del antiguo casco viejo. El suelo reflejaba todas las líneas luminosas que la ciudad comienza a proyectar en los atardeceres. Junto a una farola, un banco de metal oxidado albergaba una figura inmóvil. Era un robot sentado bajo la lluvia, impávido, como si el agua que golpeaba su desgastada carcasa no tuviera efecto alguno sobre él. Su mirada parecía perdida en el horizonte, fija en un punto indescifrable más allá de las olas embravecidas. El agua recorría cada tramo de su estructura, resbalando por las juntas de su cuello y el borde de sus extremidades metálicas, mientras pequeños charcos se formaban a sus pies. En el aparcamiento cercano, Natsaline dejó su autodrón y cerró la puerta tras de sí, con un suave pitido. Ajustándose la capucha, emprendió el camino hacia el market. El sonido de sus botas al chapotear en los charcos se mezclaba con el constante martilleo de la lluvia sobre el pavimento. Al llegar a la plaza, lo vio. Sentado en el banco, el robot no parecía consciente de su presencia, ni de la lluvia, ni de nada a su alrededor. Natsaline apenas redujo el paso frente a él. Lo registró como a esas cosas extrañas que suelen llamar la atención, pero no se les da relevancia. Por un momento pensó en detenerse, pero la lluvia en ráfagas sobre su cara le indicó que debía seguir. ¡Qué cosa más rara!, pensó para sí, apretando el paso hacia su destino. El robot no reaccionó. Su mirada seguía fija, ausente, mientras la lluvia golpeaba su carcasa. Si alguien hubiese estado cerca, habría notado un leve parpadeo en sus luces internas, como un tic eléctrico apenas perceptible. Pasó el tiempo. La farola parpadeó una vez antes de volver a iluminar la escena vacilante, marcando que ya empezaba a mandar su luz en aquel recodo. Finalmente, Natsaline reapareció. Venía cargada con las bolsas de mercado en ambos brazos, mientras el paraguas adosado a sus hombros se inclinaba peligrosamente a un lado, sacudido por el viento. Las gotas de lluvia que lograban colarse entre las bolsas y su abrigo le mojaban las manos, los brazos y parte de su compra. Cuando pasó nuevamente frente al robot, giró la cabeza por instinto y lo observó, esta vez con detenimiento. Allí seguía, inmóvil, ajeno a todo, con su mirada perdida. No pudo ignorarlo. ¿Qué hace ahí?, pensó mientras frenaba su paso indecisa. La lluvia parecía redoblar su intensidad, pero el robot no hacía ningún intento por moverse, buscar refugio o siquiera reaccionar. Un destello de compasión, o quizás simple curiosidad, comenzó a formarse en la mente de Natsaline. Se detuvo, giró sobre sus talones y volvió sobre sus pasos. Natsaline se detuvo frente al banco, sin soltar las bolsas que cargaba en ambas manos. Observó al robot por unos segundos, notando el desgaste en su carcasa que denotaba el tiempo de esa unidad, para nada moderna. Finalmente, al ver que tampoco con esa acción deliberada reaccionaba, decidió hablarle. Oye, ¿estás bien? El robot demoró unos 3 segundos y giró lentamente la cabeza hacia ella.
Sus ojos emitieron un tenue brillo azulado, como si estuvieran despertando de un largo letargo. Estado operativo. Funciones principales. En pausa, pero activas. No parece que estés operativo. ¿Qué haces aquí bajo la lluvia? Tras una breve pausa, Ubicación actual desconocida. Actividad actual ninguna. ¿Ni siquiera recuerdas qué hacías aquí? una ráfaga empujó hacia ella una buena cantidad de agua, obligándola a cambiar de orientación para protegerse del viento. Registro reciente y completo. ¿Tienes dueño? Alguien que te esté buscando. El robot no respondió de inmediato. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, como si estuviera procesando la pregunta. Propietario, no registrado en la base de datos activa. Natsaline suspiró. Era un caso común. Había oído historias de robots que quedaban silvestres tras la muerte o desaparición de sus dueños. Algunas compañías los recuperaban para reasignarlos, pero en muchos casos las empresas que los fabricaban ya no existían y los robots quedaban abandonados. ¿Y tus registros antiguos? ¿Recuerdas algo de tus dueños? Registros históricos, fragmentados. Datos relevantes, irrelevantes. Fragmentados. ¿Será que te dañaste o simplemente estás desorientado? El robot no respondió, limitándose a mirarla con sus ojos azulados, parpadeando ocasionalmente. La lluvia continuaba cayendo, empapándolos a ambos. Natsaline miró las bolsas que cargaba y luego al robot indecisa. No puedes quedarte aquí, así. Tras unos segundos de vacilación, asintió para sí misma y ajustó el peso de las bolsas que le cortaban las manos. Ven conmigo. Al menos te llevaré a casa hasta que se me ocurra qué hacer contigo. El robot pareció activar el resto del cuerpo y se levantó con movimientos lentos pero firmes. Las gotas de lluvia, al reflejo de las luces lejanas, corrían ahora por su carcasa. Sin pronunciar una palabra, siguió a Natsaline mientras ella lo guiaba hacia el autodrón. Dentro del vehículo, el sonido de la lluvia contra las ventanas creaba un fondo de constante murmullo. Hola de nuevo, Natsaline. Parece que ahora somos más. ¿A dónde vamos? Vamos a casa, por favor. El despegue fue algo más lento que de costumbre, pero el vehículo se puso en marcha automáticamente. Natsaline dejó las bolsas en el asiento trasero, mientras el robot se acomodaba con rigidez en el asiento del copiloto. ¿Así que no recuerdas nada de tus dueños? Sin datos concluyentes. Respuesta negativa. Registros funcionales. Obsoletos en un 63%. ¿Registros funcionales? ¿Eso significa que apenas tienes una programación? Diseño inicial. Modelo asistente personal. Funciones programadas. Soporte práctico. Funciones de asistencia en el hogar. Ya veo. Eso explica por qué sigues aquí, esperando órdenes que nunca llegarán. El robot no respondió. Natsaline observó sus manos desgastadas, notando que le faltaba una falange en uno de sus dedos. Casi con pudor, como quien observa a un lisiado, desvió la vista. Los brazos descansaban inertes sobre sus piernas. Había algo en su inmovilidad que le resultaba profundamente melancólico. El movimiento del vehículo lo mecía torpemente y reafirmaba aún más esa impresión. Bueno, no te preocupes. Vamos a sacarte de la lluvia y a ver qué se puede hacer contigo. ¿Qué nombre tienes? El robot tardó un instante en responder, como si el sistema estuviera recuperando el dato. Robot, identificación, modelo AEXO, código serial. Eso no es un nombre. Creo que voy a tener que inventarte uno. El robot giró ligeramente la cabeza hacia ella. Espero que alguien te reclame.
El vehículo estacionó frente a su pequeña casa, una estructura modesta con un garaje apenas iluminado por una luz automática que parpadeaba al detectar su presencia. Bajó del vehículo cargando las bolsas de mercado, mientras el robot la seguía con movimientos rígidos y lentos. Te llamaré Aqua. Parece apropiado, considerando la tormenta en la que te encontré. El robot no respondió, pero su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, como si estuviera registrando el nombre. Natsaline dejó las bolsas momentáneamente frente a la puerta para pronunciar su código. Cargar sola la compra era algo inusual habiendo un robot de servicio al lado, pero Aqua no esbozó ningún intento de ayudar, lo que reafirmó la impresión de Natsaline de que algo estaba profundamente afectado en él. La situación le recordó a su abuela. Había sido la orgullosa propietaria de un robot asistente que convivió con la familia durante décadas. Su abuela lo trataba como un miembro más de la casa, incluso en sus últimos días. Recordó la tristeza que sintieron cuando el robot fue desafectado por ser demasiado obsoleto para repararlo. Era el mismo modelo. Quizás por eso sentía una conexión especial con Aqua, aún sin saber nada de él. Esa noche le indicó al robot que permaneciera en el garaje, junto a un banco de herramientas que apenas usaba. Esto será tu lugar por ahora. No toques nada, no hagas nada. Solo descansa, si es que los robots pueden hacer eso. Al menos sécate y veremos si recuperas funciones. Aqua no respondió, pero su mirada la siguió mientras ésta salía del garaje y cerraba la puerta tras ella. Natsaline durmió profundamente esa noche. Estaba tranquila, satisfecha con la extraña decisión que había tomado. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Cuando el reloj marcó las 6:23 de la mañana, un crujido en el piso del pasillo despertó a Natsaline. Abrió los ojos lentamente, todavía atrapada entre el sueño y la vigilia. Al girar hacia la puerta de su habitación, su corazón dio un vuelco. ¡Dios mío! ¿Qué haces ahí? Frente a la puerta estaba Aqua, inmóvil y con su mirada azulada fija en ella. Su corazón se aceleró, casi olvidando que tenía un visitante. Luego, con una voz calmada pero inexpresiva, Desayuno listo. el sobresalto aún se reflejaba en su rostro. ¡No puedes hacer esto! Me diste un susto de muerte. Aqua no respondió. Permaneció inmóvil en el marco de la puerta, como si no comprendiera el alcance de lo que había hecho. ¿Qué desayuno? Preparación basada en patrones de registro. Café negro, tostadas con mantequilla y huevos revueltos. Natsaline frunció el ceño. Esos eran detalles específicos y no coincidían para nada con sus hábitos. Yo no como eso. Organicé algunas provisiones de la alacena. Claro, será lo que comía tu antigua dueña. Espera, ¿cómo? ¿Qué ordenaste qué? Se dirigió rápidamente a la cocina para verificar. Encontró trozos de cáscara de huevo salpicando la mesada, mantequilla fuera de su recipiente y café goteando de la máquina como si Aqua hubiera olvidado apagarla. Espera, ¿y la avena de esta caja? Preguntó, levantándola sobre su cabeza. La fecha de vencimiento registra una antigüedad fuera de lo adecuado para el consumo humano. Fue desechada. ¿Más de medio kilo de avena a la basura? Esa avena la compro en bolsa y solo uso la caja para guardarla. Aqua. Regresó al pasillo, dando fuertes golpes con los talones descalzos sobre el suelo, señalando con firmeza en dirección al garaje. Aqua entendió el gesto, inclinó levemente la cabeza y, con pasos lentos, regresó al lugar que le había asignado. Quédate allí y no salgas hasta que decida qué hacer contigo.
Lo observó desaparecer por la puerta, mientras su mente lidiaba con el caos que Aqua ya había traído a su vida en tan pocas horas. Se sentía dividida entre el impulso de ayudarlo y la creciente frustración por sus acciones inesperadas. Natsaline regresó a casa después del trabajo, exhausta, con los hombros tensos y la mente saturada de preocupaciones. Abrió la puerta con un suspiro, esperando encontrar el acostumbrado desorden que había dejado por la mañana. Sin embargo, un aroma abrumador la recibió. Una mezcla potente de lavanda, pino y algo químico que quemaba ligeramente la nariz. Entró lentamente, y al mirar a su alrededor, sus ojos se abrieron de par en par. La casa estaba limpia. Demasiado limpia. El suelo brillaba como si estuviera recién encerado, pero los muebles no estaban en sus lugares habituales. El sofá se encontraba frente a la ventana, en un ángulo extraño, y la mesa de centro estaba volcada contra la pared. Desde el rincón más lejano del salón, una pieza de música clásica sonaba a un volumen innecesariamente alto, saliendo de los altavoces integrados. ¿Qué demonios? Su mirada cayó sobre el aparador de productos de limpieza, o lo que quedaba de él. Todas las botellas estaban vacías, esparcidas sin tapa, como desechos inútiles. Las escobas, trapeadores y cepillos estaban apilados en un rincón, formando algo que parecía un altar caótico de objetos desechados. Entonces lo vio. Un reguero de detergente se extendía desde el living hacia la cocina, y de ahí conducía al baño. No el baño. Corrió siguiendo el sendero del líquido viscoso hasta la puerta del baño, ya imaginando lo peor. Con un movimiento tembloroso, giró el picaporte y empujó la puerta. El baño, su lugar favorito de la casa, estaba intacto. Reluciente, pero intacto. Hizo un rápido recorrido con la vista y comprobó que aparentemente todo estaba bien. Por un momento respiró aliviada, pero entonces su mirada captó algo perturbador. Aqua estaba allí, en el umbral de la puerta, sosteniendo una botella vacía de detergente en una mano. Aqua. Limpieza completada. Eficiencia, 73%. Esto no es eficiencia, Aqua. Esto es un desastre absoluto. Has arruinado todo el suministro de limpieza y convertido mi casa en un caos. El robot inclinó la cabeza, aparentemente confundido. Objetivo principal, mejorar condiciones del entorno. Sillón orientado al sol y ambiente despejado para mejor circulación. Nat cerrando los ojos, tratando de calmarse. Pero cuando volvió a abrirlos, su frustración seguía allí, acumulada como un peso insoportable en el pecho. Se sentía invadida y con el ánimo ultrajado. Escúchame bien, Aqua. Si vuelves a tocar algo sin mi permiso, te desactivaré yo misma. ¿Entendido? El robot se quedó inmóvil por un momento. Luego, en un gesto completamente inesperado, extendió sus brazos en Natsaline y comenzó a moverse hacia ella. ¿Qué haces? Voz mecánica pero firme. Signos de estrés detectados. Desorden nervioso, procediendo a llamar a emergencia. ¿Qué? No lo hagas. Era demasiado tarde. Aqua ya ha activado la llamada de emergencia. Apenas unos minutos después, el sonido de un dron de respuesta rápida retumbaba frente a su casa. Dos paramédicos, visiblemente confundidos al recibir un reporte emitido por un robot, entraron a la casa con el pase universal autorizado por la empresa. ¿Dice que fue el robot quien nos llamó? Sí, y me asustó más que ayudarme. No sé cómo supo usar su emergencia. Debió coincidir con los registros de sus antiguos dueños. Bueno, no parece haber nada grave aquí. Si el robot está causando problemas, puede intentar contactar con un técnico o un servicio de recuperación. Cuando ya estaban por retirarse, uno de los paramédicos se detuvo en la puerta y extendió un dispositivo hacia Natsaline. Antes de irnos, señora, necesitamos que firme estas facturas. ¿Facturas? El paramédico le mostró dos documentos digitales.
Una es por el servicio de ambulancia de emergencia. La otra es por la multa por llamada no válida o falsa alarma. Nat Celine sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las cifras no eran precisamente amables. La factura de la ambulancia era alta, pero la multa casi doblaba ese monto. ¿Esto es una broma? Es política estándar. Estas situaciones generan un costo operativo considerable. Nos disculpamos por la situación, pero las normativas son claras. Con un suspiro derrotado, Nat Celine firmó ambos documentos, preguntándose cómo explicaría ese gasto inesperado en su presupuesto mensual. Los paramédicos se retiraron, dejándola sola con el robot que había causado todo el caos. Nat Celine cerró la puerta del garaje con un portazo y activó manualmente el seguro. Te vas a quedar aquí hasta nuevo aviso. No más desayunos, no más limpieza y definitivamente no más llamadas de emergencia. ¿Entendido? Aqua no respondió. Sus ojos emitieron un leve reflejo azul antes de apagarse parcialmente, entrando en un modo de espera. Nat Celine apoyó la frente contra la puerta cerrada. El peso de la confusión, sumado a las facturas recién firmadas, añadió más frustración a su agotamiento. Entre el desastre de la casa y ahora esto, definitivamente fue una mala idea traerlo a casa. Con ese pensamiento rondando en su cabeza, se dirigió al sofá, que seguía en su nueva posición absurda, y se dejó caer pesadamente en él. La noche era oscura y turbulenta. El viento hacía golpear las ramas contra las ventanas, y la lluvia torrencial resonaba en el techo como una orquesta caótica. Nat Celine dormitaba inquieta, girándose constantemente en su cama, cuando un sonido metálico la despertó. Abrió los ojos de golpe. Algo se movía en el living. Con una mezcla de miedo y furia, se levantó. Aqua estaba allí, cargando los muebles con movimientos precisos, devolviéndolos a sus posiciones originales. ¿Qué crees que estás haciendo? El robot se detuvo momentáneamente, girando su cabeza hacia ella. Entorno desordenado. Desaprobada optimización. Procediendo a restaurar configuración inicial. Te dije que te quedaras en el garaje. No puedes seguir haciendo esto. Aqua no respondió y volvió a mover una silla con precisión milimétrica. Nat Celine apretó los puños, su paciencia finalmente agotada. Esto se acabó. Tomó su comunicador personal. Con los nervios, la pantalla holográfica se movía y no podía deslizar el dedo sobre su agenda. Las caras de sus contactos aparecían conforme lo deslizaba torpemente. Finalmente, apareció quien buscaba y no demoró en enlazarlo pese a la hora. Rulio, su viejo amigo y un aficionado a la tecnología, parecía reunir las condiciones necesarias para ayudarla. Llegó tan asombrado como mojado por la tormenta. Entró al hogar usando el código de acceso que Nat Celine le había facilitado, sacudiéndose el agua. ¿Qué demonios está pasando aquí, Nat? Es casi medianoche. Antes de que Nat Celine pudiera responder, Aqua apareció desde el pasillo, su mirada, ahora púrpura, centelleando como un faro. Acceso no autorizado detectado. ¿Eso qué significa? Aqua no esperó. Con movimientos fluidos, se posicionó frente a Rulio, adoptando una postura defensiva. Parecía grácil, como una unidad nueva. Aqua, detente. Es un amigo. Pero Aqua, programado con habilidades de protección, no retrocedió. Rulio, decidido a solucionar la situación, intentó apartarlo manualmente. Escucha, máquina oxidada. Déjame pasar o te apagaré yo mismo. Aqua respondió con un movimiento inesperado. Utilizando técnicas de perfecto aikido, desvió los intentos de Rulio de empujarlo, haciéndolo perder el equilibrio. ¿Qué rayos? Cuando Rulio intentó un segundo avance, Aqua lo redujo con un movimiento preciso, inmovilizándolo contra el sofá.
Pareció utilizar tan solo la fuerza del hombre para la maniobra. Segunda advertencia emitida. Rulio, con la ropa empapada y una postura poco digna, se volvió hacia Natsaline con incredulidad. Nat, haz algo. Dile que me suelte. ¿De dónde sacaste este trasto? Natsaline, con el rostro tenso, levantó el paraguas de Rulio del piso y lo apuntó hacia Aqua. Aqua, suéltalo ahora mismo. Aqua obedeció, retrocediendo un paso, pero permaneció firme, mirando a Rulio como si estuviera evaluándolo. Esto no puede seguir así. Se dirigió directamente a la puerta de entrada y la abrió, dejando que el viento y la lluvia entraran al living sin importarle. Aqua, sal de mi casa. Ahora. El robot se quedó inmóvil por un momento, como si intentara procesar la orden. Se irguió, saliendo de la postura agazapada frente a Rulio. Luego caminó lentamente hacia la puerta, deteniéndose justo en el umbral. Afuera, la lluvia caía con una intensidad casi opresiva. Aqua salió. Sus movimientos volvieron a ser lentos y rígidos, como si cada paso le costara un esfuerzo. Se detuvo a unos metros de la casa y giró la cabeza hacia Natsaline. Por un instante, pareció desorientado, igual que cuando lo encontró por primera vez bajo la lluvia en aquella banca. El agua comenzaba a recorrer nuevamente su desgastada carcasa, creando pequeños ríos que caían al suelo. No vuelvas, Aqua. El robot permaneció un momento más en silencio, como si intentara comprender. Luego, sin emitir palabra alguna, se giró hacia la tormenta y comenzó a caminar lentamente, desapareciendo en la oscuridad. Natsaline, empapada, cerró la puerta y apoyó su espalda contra ella. Su respiración era pesada y el silencio en la casa, salvo por el eco distante de la lluvia, le resultaba, aunque ensordecedor, un alivio inmenso. Desde la ventana vio por última vez la figura del robot perdiéndose en el horizonte, bajo la tormenta que parecía tragárselo por completo. Robot bajo la lluvia. Relatos virtuales.